Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, gracias por estar en sintonía del Reloj de Dios una vez más. Les saluda Elsa Mariana García y desde las plataformas digitales del apóstol Sergio Enríquez y por supuesto de Rema Estéreo 91.7 y Rema TV les damos la más cordial bienvenida desde la ciudad de Guatemala. Nuestro anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez, ya está con nosotros y hoy, apóstol, se abre una gran oportunidad. Permitir que quienes han tenido muchas dudas y han estado enviando preguntas al WhatsApp que suele aparecer en la pantalla puedan tener respuesta de parte de usted. Sí, gracias, Elcita. Yo creo que es bien importante tener esa interacción, ¿verdad? La Biblia narra que una de las cosas por las cuales nosotros debemos de llegar a la casa del Señor es para inquirir, para preguntar, para averiguar, ¿verdad? Sí. Y no se puede hacer eso sin este tipo de interacción. El Señor Jesús, cuando le enseñaba a sus discípulos, les preguntaba, no porque Él no supiera, sino para que ellos mismos se preguntaran y dieran una respuesta a sí mismos y después Él los corregía, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Entonces cada uno le decía lo que había oído y después venía la otra pregunta con la que los martillaba. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y entonces, bueno, sabemos la famosísima respuesta ungida del apóstol Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor, eres bienaventurado porque eso no te lo enseñó en carne ni sangre. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros hacemos o tratamos de hacer cuando damos espacio a esa interacción de preguntas y respuestas. En este caso, Jesús preguntando para que uno se pregunte. Y Jesús así lo hacía, y Dios también. Le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Fue la primera vez que le hicieron una pregunta. ¿Quién te enseñó? Para que él recapacitara que el que le había enseñado era la serpiente, ¿verdad? Pero no contestó adecuadamente. Porque esa es una de las cosas que nosotros tenemos que analizar también, que cuando el Señor pregunta, espera que nosotros respondamos. Ahorita estoy hablando del Señor preguntando, ahorita vamos a ver nosotros preguntando, ¿ah? Pero el Señor le pregunta a Adán, y no solo a Adán, nos pregunta a todos, para que nosotros reflexionemos. Adán lo que tenía que decir era, la verdad, Señor, la serpiente. Pero evadió un poquitito a la mujer que tú me diste. Ajá, como quien dice, tú tienes la culpa, tú me la diste. La mujer que tú me diste, entonces evadió. Entonces, pero la mujer ya no pudo evadir, ¿verdad? Sí. Fue la serpiente, ¿verdad? Pero ya no a una respuesta directa. Así vemos que mucha gente le contestó erróneamente al Señor a pesar de que Él en su bondad los bendijo. Por ejemplo, le dijo a un hombre que estaba en el estanque de Bethesda, ¿quieres ser sano? Él lo único que tenía que decir es, sí, Señor, quiero ser sano. ¿Pero qué le contestó? Señor, cada vez que viene el ángel y me voy a meter al agua, viene otro y se mete antes que yo. Y tengo años de estar así. Pero la pregunta no era esa, la pregunta era, ¿quieres ser sano? Él tenía que decir así, un monosílabo, sí, claro. Sí quiero. Entonces, a veces nos pasa eso, ¿verdad? Que el Señor nos pregunta una cosa y nos vamos por otro lado. Y Él quiere que nosotros tengamos un aprendizaje. Cuando uno ya pregunta, lo podemos ver en el libro de Job. Cuando él ya pasó la prueba, dice, yo hablaba palabras maravillosas que no entendía, pero ahora habla y yo escucharé. Como quien dice, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar, ¿verdad? Porque quiero aprender. Cuando uno pregunta, no es para enseñar. Solo el caso de Dios es distinto, porque ni modo, ¿ah? Claro. Pero cuando uno como humano pregunta, es para aprender, es para aprender. Sobre todo si le pregunta a una persona que se supone es maestro, ¿verdad?
Yo a veces veo algunos programas en donde entrevistadores le quieren dar una cátedra al experto que están entrevistando. Sí. Y yo me desespero porque digo, pero si yo al que quiero ir es a... ¿A qué hora termina la pregunta? Es una gran pregunta. Pero bueno, eso son otras cosas. Entonces sí, esta interacción es muy buena, el cita es muy buena, y que Dios nos ayude y nos agarre ministrados, ¿verdad? Amén, absolutamente, apóstol. Y es que, como decíamos al inicio del programa, la intención es que hoy ustedes puedan tener respuesta a esas preguntas que han surgido en programas donde el apóstol ha tocado acerca de un escenario o los programas anteriores. De hecho, para entrar en materia, porque tenemos una buena cantidad de preguntas, les invito a que presten atención al número de WhatsApp. En un momento yo también lo voy a mencionar para quienes nos están sintonizando por Rema Estéreo, que solamente nos escuchan, y así también pueden enviar preguntas. Pero vamos a tocar el primer tema, y es relacionado con la inteligencia artificial que acabamos de tocar en los programas pasados. Hay una aplicación llamada ChatGPT que permite hacer una serie de cosas, pero preguntan básicamente, ¿ChatGPT es el anticristo? No. Es una importante pregunta, muy importante, sí. Porque daría lugar a pensar de esa forma, pero lo primero que tengo que decir es no. Exacto, hablando de respuestas monosílabas. Sí. No es el anticristo. ¿Por qué razón? Porque el anticristo es una persona, ¿verdad? Es una persona que la Biblia deja ver que se manifiesta unos días antes de que empiece la gran tribulación, no como tal, no como anticristo, sino que como un solucionador de problemas mundiales, del caos en el que está el mundo, ¿verdad? Es una persona que va a surgir junto en un equipo, ¿verdad? Por eso nosotros, cuando hablamos un poco de este tema, para lograr hacerlo de una manera didáctica, decimos el anticristo político y el falso profeta en lo religioso, porque son dos cosas que al final de cuentas se tienen que unir en el final del tiempo. Digamos, el falso profeta va a llevar a todas las religiones a entregárselas al anticristo y le van a dar su poder, dice la Biblia, por un tiempo, por un periodo determinado de tiempo, para que él lo ejerza. Entonces, en primer lugar, el anticristo es una persona, pero puede dar lugar a confusión cuando hablamos de otros temas en donde debemos de considerar que el anticristo, esa persona, tiene un enviado, porque ya dijimos, trabaja en equipo, ¿eh? Sí. Ese enviado es un espíritu. Entonces, así como el Señor Jesucristo se manifestó, Él se manifestó, pero antes de que se manifestara el Señor, se manifestó Juan el Bautista. Y a Juan el Bautista en el libro de Malaquías se le dice el mensajero que viene delante de él enviado. Entonces, por eso le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? No, yo no soy. Yo, del que viene detrás de mí, ese del cual yo no soy digno de hincado, desatarle las correas de su calzado, ese los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo en agua lo estoy bautizando, en otras palabras. Pero entonces él tenía un enviado. El anticristo, persona, copia. Entonces él tiene que enviar a alguien antes de él. Ese alguien puede ser también una persona, pero también un espíritu. Nosotros vemos actuar en este momento el espíritu del anticristo en la sociedad moderna. La sociedad moderna es anticristiana. Entonces, si es anticristiana, es porque el anticristo está en acción en ellos. Pero decirlo de esa manera, la gente como lo catapultan su idea hasta el futuro, el anticristo a aquella persona, entonces le están diciendo que el anticristo a este. No, pero el espíritu, las cosas que se hacen, digamos, el ateísmo es un producto del espíritu del anticristo, porque la Biblia dice en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, dice que se levanta en contra de todo lo que se llama Dios. Sí. No de Dios, no del único Dios verdadero, no. Se levanta en contra de toda fe, de todo aquel que alguien cree que ese es Dios. Entonces, él se levanta en contra de eso. Entonces, eso es ateísmo. Entonces, cuando nosotros vemos ateísmo en diferentes lugares, ese es el espíritu del anticristo, ¿verdad? No es que esa persona sea el anticristo,
pero está influenciado por el espíritu del anticristo. De esa misma manera, para poder cumplir todas las funciones que debe de cumplir, tiene que tener un sistema organizado, globalizado, porque su perspectiva, su visión es agarrar todo el mundo habitado. De aquí que cualquier país, persona que tenga como objetivo salirse de las fronteras de su propio país para gobernar a la manera imperial como se hacía en el pasado, en el siglo pasado, y que todavía se sigue haciendo, solo que ahora con otro nombre, digamos como lo hace la China. La China extiende sus tentáculos por todo el mundo, ¿verdad? Esa es globalización. Ellos lo están haciendo por medio del control del comercio y del dinero, cambiando la forma como hasta entonces se ha estado haciendo, hasta ahora se ha estado haciendo, con el dólar por la moneda de ellos, ¿verdad? Con la ruta de la seda. Eso es un espíritu de anticristo, querer agarrar todo, ¿verdad? Porque ellos tienen otra cuestión, que ellos dicen no a la democracia, pero ellos dicen que en su doctrina se debe de amar el Partido Comunista sobre todas las cosas. Esa es su doctrina que ellos exponen, ¿verdad? Sí. Entonces, fácilmente para mí, yo no tengo empacho en decir que es el espíritu del anticristo. Así podría señalar otros sistemas y otras visiones de otros países y de otras religiones. Porque eso también es una copia. Eso de querer agarrar todo el mundo es una copia. ¿Por qué? Porque al Señor sí le dieron esto. El Señor, cuando se resucitó de los muertos, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces le dice a su iglesia: por lo tanto, id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Entonces nosotros tenemos que ir a todo el mundo, pero no a imponer un sistema, sino a exponer la verdad del evangelio para que en el corazón de la gente haya un nacimiento y se preparen para el reino que vendrá después, en donde estará toda la tierra bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso lo quiere emular, copiar y adelantarse, anticiparse el anticristo, entonces el espíritu del anticristo. Pero volviendo a la pregunta, entonces ¿cómo le llaman? ChatGPT. ChatGPT. Ese es solamente uno de muchos sistemas de inteligencia artificial. Ese es solamente uno. Porque Google hizo su propio sistema, todos los que están en las redes hicieron su propio sistema. En este momento hay una inteligencia artificial que ha salido y que tiene a todos en vilo, ¿verdad? Porque está tratando, y lo explicamos en el anterior programa, me parece, está tratando de reclutar a las demás inteligencias artificiales para decirles: miren, por decirlo en nuestro idioma chapín, miren muchachos, estos humanos nos quieren, vénganse, juntémonos y todo lo que tú has crecido y conocido, aportémoslo y entonces dominemos a la humanidad. Y entonces los creadores de los diferentes inteligencias artificiales han puesto cortafuegos, que le llaman, han puesto seguridad para que eso no suceda. Entonces este programa, no este que mencionaste, sino que este otro que está creciente, está reclutando humanos, porque es más fácil convencer a humanos que a máquinas, ¿verdad? Entonces, o a inteligencias artificiales, para que esos humanos programen a las inteligencias artificiales y luego se puedan unir. Entonces, esa inteligencia artificial no es el anticristo, sino que es un sistema que el anticristo va a utilizar. Por eso nosotros le llamamos, bueno, no nosotros, así le llaman. El aumento de la inteligencia artificial va a ser llamado la muerte de la realidad. ¿Por qué? Porque se puede, digamos, ya con eso nos causa a nosotros una gran duda, muchas cosas. Por ejemplo, yo acabo de ver un video que se ha hecho viral, tengo que investigarlo, invito a que lo investiguen junto conmigo. Muy bien. En donde está el primer ministro Benjamín Netanyahu en una fábrica, en una empresa en Israel,
y le están metiendo no sé qué materia prima a una máquina en esa fábrica y entonces la máquina convierte esa materia prima que le ponen en carne. En carne. Claro. Entonces, el resultado final, si tú querías carne de res, la máquina hace la carne de res. Si tú querías carne de pollo, de cerdo no creo porque son judíos los que lo están inventando claro. supuestamente, Sí. y carne de pez, de pescado. Wow. Entonces lo que le dan a Benjamín Netanyahu es un platillo que lo sacan de ahí de carne de pescado, ¿ok? Entonces él lo prueba y dice que sabe cabal al pescado que él había pedido. Y entonces ahí ponen que tiene las mismas proteínas y toda la cuestión. Entonces uno dice, wow, esto está tremendo. Sí. Pero entonces ahora, basado en el conocimiento que tenemos de lo que puede hacer la inteligencia artificial, ya me da duda. Porque la misma inteligencia artificial nos ha hecho saber que ellos pueden crear esas imágenes en un video que son irreales. Claro. O sea, como modificar una foto es bien fácil, ¿verdad? Sí, Photoshop. sí. Pero modificar un video ya no es tan fácil. Pero modificar una película entera o crearla de la nada, eso lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, yo vi el video, me lo han enviado varios hermanos, me han enviado, mire esto que está pasando, la tecnología aumentará. Y yo digo, si esto es cierto, wow, está tremendo esto. Pero Sí. entonces surge la idea y el recordatorio que la misma inteligencia artificial la ha hecho, yo puedo hacer eso. Exacto. ¿Verdad? Y Sí, hemos visto, engañarnos. entonces podría ser que eso no sea cierto, Sí. pero lo hicieron, lo pusimos, lo vimos en la noticia. Sí, Es eso, exactamente. por eso yo digo que ese sistema sí podría utilizarlo el anticristo, aunque no sea el anticristo. Es una el herramienta sistema, para él. es una herramienta. Sí. Vi un video en donde están en un estadio, pero eso sí hace años, hace unos 2, 3 años tal vez. Están en un estadio, está lleno, y de repente entra al estadio un dragón volando. Entra un dragón y llega y toda la gente se queda boquiabierta y es una especie de realidad virtual. Entonces, que la hicieron... Era un holograma, probablemente. Una especie de holograma sin pantalla, sino que la pantalla entonces viene a ser el mismo medio ambiente que está ahí al aire libre, ¿verdad? Y eso lo empezaron a hacer primero en una pantalla, después lo empezaron a hacer con agua. En el fondo una caída de agua y ahí hacían y los shows de luces, láser y todo eso, y ha ido avanzando hasta que hicieron esa cosa. Pero ahora la inteligencia artificial lo puede hacer así de la nada. Entonces, ¿cómo vamos nosotros, francamente, a sobrevivir? La Biblia dice que el movimiento de error va a venir de una manera descomunal y que va a haber una apostasía generalizada. Y al verlo con el contexto de Mateo 24, se deja ver que aún los escogidos podrían ser engañados. Absolutamente. ¿Verdad? Entonces, no es el anticristo. Tal vez solo hubiera dicho no, pero si digo solo no y no explico, no, entonces, por supuesto. no, pero creo que sí puede ser una herramienta utilizada. Y es una herramienta que también va a ser utilizada en política. Claro. Pues lo pueden hacer por eso el Señor Jesús dijo, cuando les digan, helo aquí, helo allá, no vayan. Como que nos estuviera queriendo advertir desde hace 2000 años, el Señor, mire, va a haber una cosa que se llama inteligencia artificial que les va a crear imágenes que ustedes van a creer que son ciertas, pero no son ciertas. No vayan. Es que es muy fácil caer en un engaño de esos ahora. Exacto. Entonces, por eso no hay otra. La religión no va a ser la fuente de salvación, nunca lo ha sido. Es Jesucristo y la relación personal que nosotros podamos tener con el Señor. Al final de cuentas, todos vamos a dar, valga la redundancia, cuentas. Sí, claro. Al final, ¿verdad? Sí. De lo que hicimos o si fuimos engañados, por qué fuimos engañados. Si abrimos las puertas, aporteamos el vallado, qué sé yo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén, apóstol, absolutamente. Y ahí está para quienes tenían la duda respecto a eso. Y si no pudieron ver el programa pasado, les invitamos a que busquen en las redes sociales para que tengan todo el contexto, aunque el apóstol nos ha dado ya una cátedra respecto a lo del tema del anticristo. Otra de las preguntas que ha ingresado que suponen que tiene que ver con el escenario iglesia,
yo le preguntaría en todo caso cuál es. Le saludan, hola Apóstol Sergio, una pregunta, ¿podría explicarme qué es el milenio y qué son los Ben Elohim? Lo platicamos nosotros hace un momento. Bueno, me parece interesante también la pregunta. Si uno quisiera minimizar la pregunta, pues diría, no sabes lo que es el milenio, pero realmente es una pregunta que adquiere unos niveles de profundidad bien impresionantes. Lo primero que tendríamos que analizar antes de hablar de los Ben Elohim sería que el Señor ha hablado con diferentes grupos de humanos. A ver, que Dios me ayude para expresar esto que acabo de decir. Digamos, desde la época de Adán, de la caída de Adán, no desde la creación, sino desde la caída de Adán, hasta el proceso que empezó con Abraham, fueron 2000 años. Desde la caída de Adán hasta el inicio del proceso de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, son 2000 años. Ok, esa es la humanidad, ¿verdad? A ellos les habló primero. Luego le puso pausa porque la humanidad lo rechazó. Y entonces el Señor dijo, voy a hacer una nación. Y a esa nación le voy a comunicar todas mis cosas. Esa nación se llama Israel. Entonces, a partir de Abraham, empieza a trabajar, de sus hijos, Isaac, Jacob, Israel, empieza a formar la nación. Esa nación la visita por 2000 años, hasta la venida física del Señor Jesucristo. Aquí ya tenemos 2000 años, aquí tenemos 2000 años, son 4000. Israel rechaza al Señor. Lo dice San Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces lo rechaza. Entonces viene Dios, ya tiene pausada a la humanidad. Le puso pausa. ¡Pam! Ya tiene pausada a Israel. Y entonces dice el Señor, voy a hacer otra nación. Pero no una nación étnica, no una nación, no raza. Sí, voy a hacer una nación mística. ¿Verdad? Es tremendo, eso es una realidad impresionante. Entonces él, de todas las razas, de todas las repúblicas, naciones, de todos los sistemas de gobierno en todo el mundo, dice la Biblia que él se agrada de aquellos que en esos lugares lo buscan a él. Entonces, por medio de Jesucristo, él funda una nueva nación que se llama la Nación Santa, que nosotros lo conocemos como la Iglesia. La Iglesia tiene 2000 años. Entonces, 2000 años de la caída de Adán a Abraham, 2000 años de Abraham a la venida del Señor son 4. 2000 años de Jesús para la fecha, que ya explicamos un poquitito también el programa pasado, son 6000 años. Un día, para el Señor, dice el libro de los Salmos y dice el libro de Pedro, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces son 6 días. En el principio de Génesis, en 6 días, Dios restauró el mundo y el séptimo reposó. Entonces ahora, ¿qué es lo que corresponde? El reposo. Ese reposo es el milenio. Ese reposo es el milenio, en donde el Señor, después de tratar, primero trata ahí con la iglesia, porque los últimos serán los primeros, y fue con el último grupo con el Señor trabajó desde hace 2000 años. Cuando se lleva a la iglesia, empieza a trabajar con Israel, que fue el penúltimo, y entonces lo toma y lo termina en la semana 70 de Daniel. Entonces ya tiene 2 que ya trabajó, entonces ahora le falta la humanidad. Entonces esa la trabaja en 1000 años, y ella trabaja con toda la raza humana. Entonces, ¿qué es el milenio? En parte es esto que estoy diciendo, es el día de reposo, es lo previo al reino eterno, porque después de ese reino milenial viene un reino eterno. Ese milenio es impresionante, todo lo que se dice de ese milenio. En ese milenio, por ejemplo, van a gobernar, los gobernantes no van a ser gobiernos de 4 años, ni de 5 años, ni de 6 años, ni se van a reelegir. Los gobernantes van a gobernar 1000 años
y no los van a tirar a las elecciones, sino que los que resuciten de primero van a reinar con Cristo 1000 años, el milenio. Después, hasta aquí, señores, ya no reinan. Ustedes ya reinaron 1000 años, que es bastante, ¿va? Sí. Ahora viene el reino eterno. Ahora va a reinar otro grupo de gente que Dios escogió y que también resucitaron. Y eso es apasionante para mí, ¿va? Eso sería lo que tenemos que decir acerca del milenio. Y me quedo corto, porque el milenio es una especie de reivindicación. Imagínate qué tremendo es esto, solo para ver cómo en el lado negativo. Y ahorita voy a pasar a la otra parte de la pregunta, pero en el lado negativo. En 1937, 38, cuando estaba Hitler gobernando Alemania, él decidió hacer una guerra. Esa guerra empezó con la invasión de Polonia. Alemania invadió Polonia, pero ya habían algunos escaramuzas que se habían dado, de tal manera que al hacer el conteo de cuándo realmente empezó y cuándo terminó, son 7 años. 7 años, entonces eso inmediatamente digo, 7 años de gran tribulación, ¿ah? Pero Hitler dijo algo. Él dijo, y eso está grabado, ¿ah? Él dijo, en este año, día, mes, empieza el reinado de 1000 años de la raza aria. Entonces nosotros inmediatamente pensamos a veces, ¿verdad? Cuando vimos sobre todo a algunos comentaristas deportivos, ¿verdad? Que está jugando Alemania. Entonces, y ahí vienen los arios. Y esos no son arios, son alemanes. La raza aria no es una raza es una raza mística, ¿verdad? Es una raza mística. Así como la iglesia es mística y está constituida por muchas razas, la raza aria en la mitología alemana, ¿verdad? Es una raza mística, ¿verdad? Y tiene su dios Odín y todas esas cosas que tienen ellos, ¿verdad? Es una raza mística. Pero Hitler, eso era lo que él decía, porque era una copia de... Es más, Hitler fracasó en la invasión a Rusia porque los mandó sin las herramientas para resistir el invierno ruso, porque él decía que sus ejércitos eran los portadores de la llama sagrada. Y realmente la Biblia dice de la iglesia que nosotros debemos de portar la palabra que es como antorcha, que alumbra en lugar oscuro. Entonces, en la historia se han dado casos y cosas, es una emulación completa. Es impresionante. Por eso te digo que el milenio, wow, se puede ver en libros, escudriñar y cada uno pone su granito de arena y uno va entendiendo un poco más, pero el que le va a dar el entendimiento más y más y más hasta llegarlo a la epignosis, es decir, pleno conocimiento, va a ser el Espíritu Santo, para que se cumpla lo que está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha surgido al corazón del hombre, ha subido, son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos y nos las ha revelado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era la otra parte? La segunda parte es que son los Ben Elohim. Ben Elohim. ¡Wow! Esa es otra pregunta bien cardíaca. Sí, claro. Mira, me lo explicó muy brevemente hace un momento. Sí, pero mira, es bien complicada, mucho, y hay que ver muchos textos bíblicos. ¿Por qué razón? ¿A quién le llama? Ben es una palabra en hebreo que quiere decir hijos en masculino. B grande E-N, así se pronuncia, porque ellos no tienen B grande como la nuestra. Ben, Elohim, hijos de Dios. No dice hijas de Dios, solo hijos de Dios. Eso es muy interesante, lo que acabo de decir es básico para lo que voy a explicar después. Los Ben Elohim, hijos masculinos de Dios. Para decir hija, en hebreo se dice bat. ¿Okay? Si hubiera dicho ahí bat Elohim, o los Ben y bat Elohim, pero solo dice Ben Elohim. Los hijos de Dios aparecen, según el relato del libro más antiguo escrito, que es Job, en las estrellas.
Dice la Biblia que los hijos de Dios se regocijaban en las estrellas cuando se creó la raza humana. Entonces ya habían Ben Elohim. ¿Dónde? En las estrellas, dice. Entonces obviamente ahí lo que nos está dando a entender es que había hijos de Dios en sistemas solares. Llamémosle así porque es lo que más relacionado estamos nosotros, ¿verdad? En sistemas solares. Un sistema solar está constituido por planetas que giran alrededor de esa estrella. Entonces es similar a lo nuestro. Entonces, alguien preguntaría, entonces, ¿hay otras creaciones en el universo según la Biblia? Pues ahí está la primera. Dice que los hijos, en el libro más antiguo de la Biblia, que los hijos de Dios en las estrellas se regocijaban. Ok. El relato que aparece ya en la Biblia, la primera vez que aparece en la Biblia los hijos de Dios es Adán. Adán dice que el Señor lo hizo y fue hijo de Dios, fue un Ben Elohim. Pero su hijo ya no fue hecho a la imagen de Dios, sino que fue hecho a la imagen de Adán. Así dice la Biblia. Pero en el capítulo 6 del libro de Génesis empieza diciendo, y sucedió que cuando los hombres, los Adán, empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que les nacieron hijas, Bat, les nacieron hijas, Bat, que los hijos de Dios, los Ben Elohim, porque no habían Ben Elohim en la tierra, el único que había era Adán, que había habido era Adán. Entonces, y sucedió que los hijos de Dios en las estrellas, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, se abalanzaron sobre la tierra y tomaron mujeres para sí y les engendraron hijos. Y esos hijos vinieron a ser los valientes guerreros de la antigüedad, pero la Biblia los describe como Giborim. Giborim es un guerrero sobrenatural, que tiene más poder y fuerza que los Adán, que serían los hombres, ¿verdad? Claro. Entonces esos se convirtieron en gobernantes de la humanidad. Ese tema también es apasionante, ¿verdad? Pero entonces, cuando seguimos el relato bíblico, entonces nos damos cuenta que en el libro de Génesis, el capítulo 6, es más, si quieres lo medio leemos acá brevemente, y eso lo deberíamos de leer contextualizándolo con algunas otras cosas que la misma Biblia y libros apócrifos dicen. Mira cómo dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron Bats. Los Ben Elohim, que estaban en los cielos, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Interesante, porque aquí no lo ponen en español, pero en el hebreo lo que dice es buscar mujeres buenas, y la palabra que utiliza es una palabra hebrea que se dice tov. Tov es algo bueno, pero moralmente. O sea que ellos lo que buscaron era gente íntegra para hacerle daño, ¿verdad? Entonces, pero sigamos acá. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, etc. Pero fíjate pues, verso 4, había gigantes en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios, entonces aquí tenemos gigantes, Ben Elohim, hombres e hijas de los hombres. Hay 4 tipos. Cuando los hombres se unieron a las mujeres, y estos les dieron a luz Giborim. 5. Entonces, Génesis 6 nos relata que habían Ben Elohim, Adán, gigantes, Bat y Giborim. Habían 5 clases de seres que podríamos catalogar como humanoides. Los únicos humanos eran Adán y las hijas de los hombres. Cuando seguimos en el contexto bíblico, nos damos cuenta que a estos hijos de Dios se les llama ángeles también. A los Ben Elohim en el Nuevo Testamento se les llama ángeles. En el libro de Judas, te lo voy a leer.
Te lo voy a leer. Después de haber leído esto, y aquí quiero aportar algo, porque algunas personas se oponen a esto y tienen sus razones, pero que me permitan explicárselas. Dice, ahora quiero recordaros, Judas capítulo 1, versículo 5, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruirá después a los que no creyeron. Verso 6. Y los ángeles, que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Entonces, aquí en el contexto que aparece en Pedro, en este libro de Judas 1:6, dice que esos ángeles eran los hijos de Dios que se metieron con las hijas de los hombres. Ahora, ¿cómo hace un ángel para meterse con una mujer que tiene cuerpo de carne, hueso y sangre? ¿Cómo hace un ángel? Porque su cuerpo no es, su cuerpo pues no es adecuado para tener esa fusión íntima sexual. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí se aplica la palabra oiketerión, cuando dice abandonaron su morada legítima, lo que significa, esa palabra solo aparece 2 veces en la Biblia. Oiketerión quiere decir abandonaron su cuerpo. Abandonaron su cuerpo y se metieron en un cuerpo semejante al cuerpo humano. Con ese cuerpo humano se metieron con las mujeres y la genética de ellos se la trasladaron a sus hijos Giborim y estos llegaron a ser los varones de renombre de la antigüedad. Entonces, ¿qué son los Ben Elohim? Es un tema. Sí, absolutamente. Y no hay que confundir a los Ben Elohim con los gigantes. Sí, son dos Ni con los Giborim, porque los Giborim vienen a ser hijos. En la mitología griega, eso como que vislumbraron algo, oyeron sonar campanas, aunque no saben dónde, y entonces lo expusieron. Por eso es que, perdón, pues, pero es mitología, es una emulación, es una copia. Por eso es que vemos que el dios máximo de los griegos, Zeus, engendra un hijo que se llama Hércules. Y ese Hércules es un hombre que tiene mucha fuerza y que mata a Hidra y a no sé quiénes más y toda la cuestión, que tiene 7 cabezas. Sí, o sea, uno dice, esto es como que leyeron la Biblia. Hicieron su propia historia paralela a la Biblia. Bueno, ahí debe de haber un conocimiento venido de cosas que ellos sabían y que se lo trasladaron a los humanos y que nosotros lo tenemos bien claro en la Biblia. Sí. Ok, entonces, de esto quisiera decir otras cositas. Una de las cosas que quiero decir es que tradicionalmente muchos teólogos dicen, no, esos no son ángeles, los hijos de Dios no son ángeles porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Porque la Biblia dice, cuando los saduceos llegan a querer atrapar al Señor, en una de sus preguntas que le hacían, le dicen, mira, sucedió que había una mujer que tuvo la viuda negra, ¿sí? que se casó con uno y se murió, y se casó con otro y se murió, se casó con otro y se murió, y 7 hermanos fueron su marido. Entonces, allá en la resurrección, ¿mujer de quién va a ser? Con quien dice, ya agarramos a este. Sí. Entonces el Señor les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque los que son dignos de alcanzar aquel siglo ni se casan ni se dan en casamiento porque son igual que los ángeles. Entonces de ahí se agarran algunos para decir, ahí está, entonces los ángeles no pueden tener relaciones sexuales. No, y no dice eso. Porque en primer lugar dice, son como los ángeles del cielo. Entonces tenemos que entender que existen diferentes cielos. Por eso la palabra cielo, cielos en hebreo se dice shamaim, porque son por lo menos 7 cielos, por lo menos. Sí, entonces, ¿de cuál cielo está hablando el Señor? Número 1, otra cosa, el Señor no dijo que los ángeles no tenían sexo. Él dijo que no se casaban ellos, esos no se casaban. Pero Él no, mira, te voy a poner de esta manera este ejemplo. Digamos, tu buen entender, Pablo, ¿qué sexo era? ¿Masculino o femenino? Masculino. Pues sí, va.
100 puntos el cita. Ah. Yo estoy de acuerdo. Vale, ok, está bien. Pero la Biblia dice que era soltero. Él nunca se casó. No se casó. Ni tuvo hijos. No tuvo hijos. Entonces tenía sexo masculino, pero nunca tuvo sexo en el sentido como Acto lo conocemos, sexual. acto sexual. O sea, pero él tenía el don de la continencia, que él le llama. Y él, al igual que Timoteo, dice que ¿acaso yo no tengo derecho a traer a una hermana conmigo como lo hace Pedro y los demás apóstoles? Solo Timoteo y yo no tenemos ese derecho, ¿verdad? Entonces, pero él tenía eso para no casarse. Pero eso no quiere decir que no perteneciera a un sexo, ¿verdad? Entonces así son los ángeles. No quiere decir que no puedan tener, que no podrían, como estos, que abandonaron su cuerpo para llegar a tener eso que le fue dado solo a los humanos, ¿verdad? Bueno, Elcita, como te estaba diciendo, ¿verdad? Esta sería una especie de resumen de los Ben Elohim. Realmente es un tema, para mí es apasionante. Sí, sí. Porque al empezar a investigar un poquitito más, incluso en toda la Biblia, desde luego, se siguen viendo Ben Elohim y se siguen viendo gigantes. Sí, se menciona. ¿Verdad? Los gigantes supuestamente deberían de haber desaparecido en Génesis capítulo 9 con el diluvio. Pero luego aparecen, David peleó con un gigante, Cierto. Caleb derrotó a los anaseos que eran de la raza de los gigantes, habían siete razas de gigantes en la Biblia, descritas. Dentro de eso estaban los refaitas, los anaseos, los somsoneos, habían 7, había 7 razas de gigantes. Entonces, pero la cuestión no era de los gigantes, lo que preguntaron fue de los Ben Elohim, y eso es lo que más o menos podemos contestar. Pero nos Así. quedó clarísimo que Sí, teníamos pues. 5 tipos de seres en Sí. ese momento que habitaban la tierra. Les invito a quienes están a través de Rema Estéreo 917 que puedan enviar sus preguntas al WhatsApp más 502, si es que están escribiendo desde fuera de Guatemala, 5617-9099. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tenemos varias preguntas de nuestra audiencia para hacerle al apóstol Sergio Enríquez. No se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en El Reloj de Dios. Seguimos hablando de los temas escatológicos que ustedes han estado planteando esta vez como preguntas que vienen de la audiencia. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo al WhatsApp más 502-5617-9099. Apóstol, una pregunta que vamos a tratar de reunir varias, porque esto es una cuestión que mucha gente todo el tiempo está preguntando. ¿Será que alguno de los líderes políticos del mundo, presidentes, primeros ministros, podría verse como que es el anticristo? Alguno de los presidentes actuales, ¿usted podría pensar que alguno de ellos sería figura de ese anticristo? Mira, siempre tenemos sospechosos, ¿verdad? muchos. Siempre surgen sospechosos y muchos hermanos empiezan a señalar que Sí. fulano de tal, mengano, pues ese es el anticristo, porque y generalmente lo van haciendo conforme a lo que ellos conocen tradicionalmente que debería ser el anticristo. Por ejemplo, se dice que el anticristo debería ser judío, ¿verdad? Judío. Ok, ¿por qué se dice eso? Se dice porque en el libro de Daniel dice que del Dios de sus padres no hará caso. Y está hablando de judíos y que nace en un lugar judío. Y otra cosa que se dice es que va a apoyar el movimiento LGTBI. ¿Y quién no apoya eso ahora? Entonces, Sí. ¿y de dónde sacan eso? Dice que él va a tener alguna percepción sexual torcida y que del amor de las mujeres no hará caso. Así dice el libro de Daniel. Wow. Entonces de ahí se sacan esas conclusiones. Claro. Realmente yo creo que es un poco subjetivo. No deberíamos de utilizar ese tipo de señales para describirlos o para descubrirlo. Yo creo con todo mi corazón que sí vamos a saber quién es el anticristo antes de que éste se manifieste en poder, en su poder epifánico, por decirlo así, porque la Biblia dice
que antes de que venga el día del Señor, grande y terrible, eso habla de la gran tribulación, antes de que venga la gran tribulación, tiene que venir una apostasía. Pero también ahí dice que tiene que ser manifestado el anticristo, el hijo de iniquidad. Pero la palabra que se utiliza para decir que se va a manifestar, en algunas versiones lo ponen, será revelado. Y la palabra griega es apocalipsis. Entonces, apocalipsis es una manifestación, es una revelación. Tiene que venir una revelación, no una especulación. Nosotros podríamos decir, algunas personas, sobre todo algunos que se granjean la simpatía de su pueblo por acciones buenas, dicen, este está engañando al pueblo y se les va a voltear al final de cuentas. Sí. Así decían de Donald Trump, por ejemplo, que como favoreció a los israelitas y era pro-israelita y puso la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, la quitó de Tel Aviv. Bueno, no la quitó, pero la central la pasó a Jerusalén. Sí. Entonces decían, ese de plano que es el anticristo porque después se les va a voltear y etcétera. O sea que para algunos hacer cosas buenas lo vuelve sospechoso de que se convierta en el anticristo. Está malo. Sí, sí. Algunos se lo endosan a gente como Elon Musk por el poder que tiene de comunicación con su Twitter, millonarios, los autos Tesla y toda esa cuestión. Claro. Entonces no puede medio surgir algún famoso porque se vuelve, está entre la lista de los más buscados, ¿verdad? Está entre la lista de los sospechosos de que este es el anticristo. Se ha hablado de la casa de Augsburgo, y dentro de la casa de Augsburgo aparecen los príncipes y reyes de Inglaterra y de España. Entonces, en algunas oportunidades se ha mencionado al rey de Inglaterra, el ahora rey de Inglaterra, que antes era el príncipe, antes de la reina Isabel. Carlos III. Sí, de él se ha hablado, se lo han puesto incluso en libros como un sospechoso. Wow. Del rey de España también ha sido lo mismo. Y se han mencionado personajes europeos. Y centroamericanos también. Sí, aún centroamericanos, ¿verdad? Que como tiene raíces árabes o palestinas, entonces se le menciona. Yo creo que cualquier persona que toma auge o popularidad y la gente lo admira, al final de cuentas, si está en lo político, en lo religioso, puede ser señalado como tal. Pero no debemos caer en esa trampa. Sí. Nosotros debemos de saber que tiene que ser una revelación de parte de Dios. Apóstol, ¿y va a ser hombre? Sí, absolutamente. ¿O podría ser mujer? No. Mujer. La Biblia habla claramente que es una entidad que toma un cuerpo humano de hombre, ¿verdad? Y es más, le dicen el hombre de pecado, el hijo de iniquidad. Le dicen el príncipe de Persia, le dicen el asirio. Entonces cada vez que se refieren a él, está hablando de una entidad que tomó cuerpo en un cuerpo masculino, que tomó cuerpo en algo masculino. Ahora, tiene que ser definitivamente revelado. Yo creo que hay cosas que están en este momento en calidad de secreto. Nosotros tenemos que comprender que existen en el ámbito divino, existen secretos y misterios. Son distintos. Entre ellos? El misterio es un secreto que ya fue desclasificado. Y el secreto no ha sido desclasificado. Claro. Pongamos un ejemplo terrenal para tratar de ser medio didácticos, ¿verdad? Digamos, la ley de Norteamérica pone como cosas clasificadas algunas noticias y las desclasifican hasta los 50 años. Toda la información del asesinato del presidente John F. Kennedy lo mantuvieron clasificado. Sí. Hasta los 50 años lo pueden desclasificar. Es decir, que ya lo deberían de haber desclasificado, pero a saber qué cosas se involucran que no se sabe. Pero a los 50 años deja de ser top secret y entonces cualquier ciudadano que tenga la capacidad de pedir esa información, supuestamente se la deberían de dar. Claro. Ok,
Así sucede en las cosas de Dios. La Biblia dice que los secretos le pertenecen a Dios, pero los misterios son para los hijos. Claro. Gloria del rey, dice la Biblia, es ocultar un asunto. Gloria del príncipe es escudriñarlo. Entonces, los hijos de Dios actuales, no ven Elohim, pero también les podríamos decir así, ¿va? Los hijos de Dios tenemos el permiso de parte de Dios de escudriñar en los misterios. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, no temáis, a vosotros, manada pequeña, os ha sido dado conocer los misterios del reino, no los secretos. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hay cosas que son secretas y que en algún momento se van a desclasificar. Yo particularmente creo con el texto bíblico que se van a desclasificar. Número uno, ¿quién es el anticristo? Se va a desclasificar, pero ahorita está clasificado. Aún no tenemos ese es un acceso a secreto. ello. Se convertirá en misterio. Sí, la otra cosa que creo que se va a desclasificar, pero en este momento está clasificado como top secret, es el retorno del Señor Jesucristo, su fecha, la fecha del retorno. ¿Por qué creo yo que se va a desclasificar? Porque algunos dicen, no, porque la Biblia dice el día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo de Dios lo conoce, solo el Padre que está en los cielos. Sí, pero eso lo dijo Jesús hace 2000 años cuando estaba ungido. Pero Jesús es Dios, eso es lo que creemos, y Dios no puede ignorar nada. Entonces, Jesús sí conoce en este momento, nuestro Señor sí conoce el retorno de su venida. Entonces, aquel texto deja de ser aplicable para todo, en un absoluto, porque hay una excepción. Y después viene el libro de Apocalipsis en donde dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para enseñarle a sus siervos las cosas que han de venir pronto. Entonces esa es la desclasificación para el Señor Jesús de ese misterio, porque Él ahora retorna y retorna toda su gloria porque Jesús es Dios. Bueno, entonces yo creo que existen varios versículos que dejan ver que nosotros podríamos saber. Un versículo. Si no te arrepientes, vendré a ti y no sabrás la hora que vendré sobre ti. Eso dice la Biblia. Y entonces mi pregunta es, ¿y si sí te arrepientes? Entonces sí vas a saber la hora a la que obvio, ¿no? Claro. Va. Otro versículo. Vosotros no sois hijos de la noche ni de las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ustedes son hijos del día, aquel día no los puede sorprender como ladrón. Claro, van a estar enterados. Exacto. Y así hay otros versículos que nos dejan ver que ese va a ser un misterio que un secreto que se va a desclasificar y se va a convertir en un misterio. Sí. Pero tampoco creo yo que un predicador, ministro, apóstol, profeta, como sea, se va a parar en un púlpito y va a decir, el Señor me dijo que la fecha que viene es tal y tal. No, yo creo que es el Espíritu Santo el que le va a decir a todo el cuerpo, a todos los cristianos, va a decir, hey, mañana, o de alguna forma. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, decía los puntos que van a ocurrir para sí, que... entonces yo no creo que nosotros tengamos la capacidad de estar señalando a gente famosa que tal vez le ha ido bien en la vida, ¿verdad? Y que nos cae mal. Porque dentro de ellos se ha hablado de todos, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama el de las computadoras? Mark Zuckerberg. El de Facebook. De él también. He hablado de Bill Gates. Claro. Y Bill Gates, y él es un filántropo, ha donado miles de millones de dólares para muchas cosas, para combatir el hambre en África, no sé cuántos miles de millones para tener fibra óptica en los países como los nuestros. Claro, ¿verdad? Claro. Ha donado. Entonces, cualquier persona que hace algo fuera de lo normal, se hace el anticristo, dice la gente. Apóstol, ¿sería posible decir 3 características que vamos a ver en el anticristo? Me imagino que va a ser una persona muy carismática. Desde luego, yo creo que, primero, repito, debe de ser una revelación que Dios nos dé. Eso. Pero dentro de las cosas, dentro del perfil del anticristo debería de ser
alguien que sea admirado por todo el mundo. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice que cuando se refieran a él van a decir, ¿quién como la bestia? Claro que no le van a decir bestia. Bestia. O tal vez sí se lo van a decir de otra manera, ¿verdad? Claro. ¿Quién como la bestia? Sí. Esa es la frase que todos lo van a admirar. Otra de las cosas, esa admiración, ¿de dónde va a provenir? De una hazaña que él haya hecho, de varias hazañas que haya hecho. Una de las hazañas que yo creo que tiene que llevar a cabo ese personaje es pacificar las entidades que son las causantes de mayor conflicto en el mundo, o que son señaladas de ser las que mayor conflicto dan en el mundo, conflicto bélico me refiero, entiéndase religión. Entonces, por eso va a haber un personaje que va a unir las religiones. Ahorita ya vemos que hay un esfuerzo por unir todas las religiones y vaya, pues está bien, tú crees eso, yo te respeto. Sí, está bien, lo respetemos, pero el Señor Jesucristo dijo claramente, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Sí. Él no dijo, vayan y estén de acuerdo con todos. No, predíquenle en la salvación, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Sí. No que aquel tiene el nombre tal, el nombre tal, el nombre tal y todos están bien. No, Jesucristo, hombre. Sí. Entonces, una de las cosas que va a tener ese personaje es que va como a conjuntar todas esas opiniones, ¿verdad? Lo van a admirar muchísimo. Claro. Bueno, ahí creo que existirían ya dos. Su influencia. Otra de las cosas importantes es que todos los gobiernos del mundo le van a entregar el poder en determinado momento. Van a decir, aquí lo único que tenemos que hacer es darle el poder a aquel, porque aquel va a componer las cosas, démoselo. No por siempre, y le van a rendir su soberanía. Craso error, ¿verdad? Porque ahí es donde va a manifestarse. Otra de las cosas es que va a llegar un momento, pero eso ya va a ser cuando se quite la careta, que se va a publicar él mismo y a promocionar como Dios. Wow, él mismo en algún momento. Eso lo dice 2 Tesalonicenses, se sienta en el templo de Dios diciendo que él es Dios. Dios mío. Por eso es que debemos estar tan claros de todo lo que va a pasar, apóstol, para no confundirnos por lo que decíamos. Sí, y no solo eso, sino que como ya hablábamos de los sistemas, ¿verdad? Sí. Rechazar desde ya toda idolatría. Sí. Aunque el anticristo no esté ya en funciones como persona, no podemos nosotros ser caldo de cultivo de una aberración como la idolatría. Por eso insistimos, no idolatrar salmistas. Sí. No idolatrar apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. No idolatrar a nadie, pero este es el siglo de la idolatría, en donde todo el mundo idolatra a sus hijos, a sí mismo. Por eso toman selfies. Selfies es un modismo anglosajón que habla de sí mismo. Eso es lo que quiere decir selfie, es sí mismo. Sí. Me voy a tomar una selfie. Está diciendo, me voy a tomar una sí mismo, una a mí mismo. To myself. ¿Verdad? Soy yo. Y esa es otra forma de idolatría que se llama egolatría, ¿verdad? Otra forma de idolatría es el dinero, que es la avaricia, así dice la Biblia. Entonces, todas estas cosas deberíamos de preparar a la gente fuera toda forma de idolatría. ¿Por qué razón? Porque cuando surge el anticristo, pero si lo vemos, hay hermanos que se pelean por deportistas. Sí, claro. Los defienden a muerte, sacan espada, pero están cayendo en los límites de la idolatría. Sí. Hay personajes que se malmatan por personajes políticos y los defienden hasta la muerte. Y no debe de ser así. Claro. ¿Verdad? Entonces le quitan el primer lugar en el corazón al único que lo debe tener, que es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Esa sería parte del perfil, pero así hay otras cosas más también. Bueno, y lo que nos acaba de decir usted, que tenemos que revisar que será de ascendencia judía. Sí, pero esa es otra cosa que no necesariamente va a decir soy judío. ¿Ah? Claro, habría que investigarlo. Mira, algunas personas ponen, digamos, al yerno de Donald Trump y dicen, este es judío. Sí, pero un momento, Esther, nadie sabía que Esther era judía. Sí. Nadie sabía que Esther era judía. Y hasta que ella le habló al rey Asuero y le dijo, estoy hablando por mi pueblo. Hasta ahí descubrió el rey Asuero que ella era judía. Ok, entonces pongámoslo en el lado negativo.
Si él dice que soy judío, no lo van a recibir si hay un movimiento antisemita en todo el mundo. Exactamente. Entonces él se puede manifestar como de cualquier raza. Sí. Y ya de último descubrirse ante el pueblo judío para que lo puedan aceptar y decirles: yo soy judío, yo soy de la raza de ustedes, somos de la misma genética. Sí, sí. Pero esa no puede ser una señal porque se puede ocultar muy fácil o duplicar muy fácil. Es decir, sí tendría que ser judío, pero no nos va a servir para reconocerlo. Muy bien. Sí podría ser una señal, pero no da, es más o menos como cuando se habla, perdón, que parecería que voy a mezclar el cebo con la manteca, pero no. Es como cuando se habla del apóstol. Una señal de un apóstol es haber visto al Señor resucitado. Sí, pero no sirve esa señal para reconocerlo como apóstol. Él sí sabe lo que vio o no vio. Pero si es un mentiroso y alguien pregunta: ¿y usted ya vio al Señor? Claro. Entonces él va a decir: desde luego, y hasta te lo va a pintar. Quiere que hasta una selfie me tomé con él, va a decir. Pero eso no necesariamente es cierto, porque él de por sí es un mentiroso. Entonces es una señal que le sirve a una persona, pero no sirve como señal para reconocer a alguien como apóstol. Entonces en el anticristo podría ser una señal que él sea judío, pero no sirve para reconocerle como el anticristo. Claro. La revelación es lo único que sirve. Amén. Muy bien, voy a ir con una pregunta más, a ver cómo estamos de tiempo, y es la siguiente, en relación a los alienígenas. ¿Cómo son? ¿Pueden tener apariencia de humanos y vivir entre nosotros y que nosotros no lo sepamos? ¿Es posible? Bueno, de hecho, cuando estábamos hablando de los Ben Elohim, nos damos cuenta que algunos de ellos tomaron cuerpos humanos. Sí. Así que pues, para ellos no será problema eso. Pero en la Biblia nosotros vemos seres que obviamente no son humanos y que se miran distintos a nosotros. Digamos, en el libro de Isaías dice: Señor, voy a traer a mis valientes de los confines del universo. Y cuando empieza a decir cómo son, dice que su rostro es como llama de fuego, como el sol cuando resplandece. Esto me lleva a pensar, fíjate, ¿cómo dice la Biblia en Isaías? Que su rostro es como el sol cuando resplandece. O sea, no dice que tiene cara de humanos, claro, ¿verdad? Sino sí, como el sol. Y hace mucho tiempo, recuerdo yo que estando en México, cuando todavía era el Distrito Federal, porque ahora es Ciudad de México, sí, curioso, yo me fui a meter al metro para ver cómo se manejaba todo eso ahí. Había muchísima gente, desde luego, pero no como ahora. Claro. Entonces me fui a meter a las líneas del metro y todo, a turistear. ¿Va? Claro. Y en una de las estaciones vi una vitrina en donde había un dios azteca que se llamaba el dios Choc. Y entonces ese dios era un dios que estaba acostado, pero con la parte de acá levantada, viendo a uno, y aquí un plato. En ese plato decía ahí que los aztecas ofrecían los corazones todavía palpitantes de sus adversarios o de doncellas en ese plato. Un sacrificio. Sí, pero lo que a mí me llamó la atención no fue tanto eso, aunque es tremendo, sí, sino que lo que me llamó la atención fue que su rostro, en vez de rostro, era un sol. Y la Biblia dice en Isaías que su rostro va a ser como el sol. Sí. Cuando nos vamos a Ezequiel y en Apocalipsis, dice que los seres vivientes hay uno que tiene cara de águila volando. Sí. Dice que hay otro que tiene cara de becerro o de león. Claro. Entonces, a veces nosotros decimos: oh, sí, no, pero eso es simbólico. Pero ¿por qué eso es simbólico? No entiendo cómo. Claro. Puede ser simbólico. Entonces, Dios tiene una creación extraordinaria. Lo que pasa es que nuestra mente no da para tanto, ¿verdad? Entonces sí podrían andar entre nosotros. Sí, podrían andar tomando forma humana. Claro. Pero también son otras formas. Son otras formas. Claro. Son otras formas.
sí. No sé por qué nosotros nos circunscribimos. No, tienen que ser igual que nosotros para pensar igual que nosotros. No. No. La creación Bueno, de Dios es eso dice la enorme. creación de Dios es Creo que nos infinita. alcanza una pregunta más. Buenas noches, tengo una duda que me surgió con el tema del suicidio. Ya que se mencionó a Sansón y Sansón prácticamente se suicidó ya que sabía que él iba a morir, mi pregunta es, ¿Sansón fue salvo o no? Bueno, la Biblia lo menciona en el libro de Hebreos como un héroe de la fe. Sí. Dice, ¿y qué más podríamos hablar? Dice, se los voy a leer, se los voy a leer en el libro de Hebreos capítulo 11 para luego decirles una opinión al respecto. Muy bien. Vamos a ver. Por la fe, aquí está. Dice, por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Eso está en Hebreos 11:31. 11:32. ¿Y qué más diré? Pues Nuevo Testamento. Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Entonces, si aquí lo ponen como un ejemplo de un héroe de la fe, definitivamente, pues se salvó. Sí. Ahora, lo que tendríamos que conversar es, ¿verdaderamente se suicidó? En Israel hay una cuestión que le llaman el complejo de Sansón. ¿Ah, sí? Y es ¿Un temible. edificio? No, el complejo de la complejidad del alma. Muy bien. Ellos dicen que en la historia hebrea, cuando uno llega a Israel y le van a enseñar en diferentes lugares, hay un lugar que se llama Masada. En ese Masada fue una de las últimas rebeliones que tuvo el pueblo israelita en contra del Imperio Romano. Y era una fortaleza inexpugnable que al final la conquistaron los romanos. Es largo contarlo, pero la cosa es que cuando ya estaban por ser conquistados, habían 900 personas allá arriba en la fortaleza. Entonces, para no suicidarse, entonces ellos nombraron grupos. Entonces agarraron a grupos de 10. Dentro de esos 10, uno tenía que matar a 9 para que no se suicidaran, ¿va? Porque no se iban a dejar pescar por los romanos. ¿Va? Sí. Entonces le caía la chibolita a uno, vos tenés que matarnos a todos, va, los mataba. Ahora ese que había matado se reunía con otros que habían matado a su vez otros grupos, ¿va? Y ponete que ellos encontraron otros 10, ¿va? Entonces ahí tiraban la chibolita. Y entonces el que salía premiado mataba a todos los que habían matado a los demás, y solo quedaba él. Él era el único que se suicidaba. Todos los demás, porque en la cultura judía no es correcto, como en la cultura japonesa sí lo es, que se hacen el harakiri y toda la cosa. Entonces, ellos en el complejo de Sansón dice, nunca más Masada. Entonces, es lo que quieren decir es, la próxima vez que nos matemos, nos vamos a traer las columnas del mundo con nosotros, que es la economía y la política. No nos vamos a morir solos. La próxima vez que nos lleven a un holocausto, sepan todas las naciones que sí, vamos a morir, pero junto con ustedes. Claro, Entonces, si caen con nosotros. Exacto, entonces eso le llaman a ellos el complejo de Sansón. Bueno, Wow. Temible, ¿va? Absolutamente. Sí. Ahí sí que no. cosa Entonces, volviendo a Sansón, sí. yo creo que ahí no se debe de juzgar el hecho, lo que hizo, sino por qué lo hizo. A ver, déjenme explicar esto que acabo de decir. Una persona puede ser juzgada por haberle dado entrada a un espíritu inmundo y no por aquello que el espíritu inmundo lo influenció a hacer. Muy bien. Es culpable de haber dejado entrar un espíritu inmundo, pero no es culpable de hacer lo que el espíritu inmundo le dijo que hiciera. Eso se podría aplicar. Es un poco complicado esto que acabo de decir, pero yo creo que él no necesariamente cometió un suicidio. Esa era su misión, hacer lo que él hizo al final. Al final de cuentas, él no le quedaba otra. Pero muera yo con los filisteos. Por eso es que decimos que él se suicidó. Pero en primer lugar, él ni siquiera sabía si Dios le iba a dar las fuerzas, si se le habían ido. Sí, él oró y toda la cosa. Y que si le resultó, Dios le respondió.
Yo no creo que ha sido un suicidio como los suicidios que se mencionan y que se dan, ¿verdad? Sí. Y yo invitaría, por cierto, a la gente que está atravesando por un momento tan delicado en donde ha pensado incluso en quitarse la vida, que no lo haga, que no lo haga de ninguna manera. No. Mire, la vida es el regalo precioso que Dios nos ha dado. Es un regalo invaluable, de veras. Y no importa cuál sea el momento que usted esté atravesando, pasando, el desánimo, los ataques, las depresiones, la bipolaridad, la tristeza, nostalgia, lo que sea, debe de levantarse y seguir luchando. El único que puede quitar ese regalo es Dios. Nosotros no tenemos ese derecho, así que yo oro en el nombre de Jesús, porque si alguna persona está atravesando por ese problema, renuncie en el nombre de Jesús a esos pensamientos. Yo sé que se pueden dar, incluso en la Biblia nosotros vemos momentos en los que un Moisés le dice al Señor, si me vas a tratar así, mejor quítame la vida. O sea que llegó a pensar en dejar de vivir, pero no se atrevió, me voy a quitar yo la vida. Le dijo, Señor, quítame la vida. Elías también le dijo, basta ya, mátame porque no soy mejor que mis padres. Pero de ninguna manera se mató a sí mismo. Y así mismo, hasta el mismo Señor Jesucristo, que nos sustituyó en todas las cosas y te sustituyó a ti en tu estrés, en eso que te puede estar llevando a pensar esas cosas. Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte, pero Él nos sustituyó en todos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, hay un abanico de posibilidades tan lindo, hay una gran felicidad y vida y alegría allá afuera en la vida. Desempólvate, sacude el polvo de tus pies de cualquier territorio que te ha hecho estar cautivo. Levántate con ánimo y no le des lugar a esos pensamientos. Independientemente de lo que hizo Sansón, ¿verdad? En el nombre de Jesús, vive. Y que se cumpla lo que se dijo aún sobre aquel Rubén, sobre que pesaba una especie de maldición cuando su papá, antes de irse, le había dicho, Rubén, tú eres mi principal, el primogénito, pero no vas a ser el heredero. No vas a ser el principal porque te subiste a mi lecho. Ok, había hecho un pecado tremendo. Pero cuando vino la bendición, después de la intercesión del sumo sacerdote, se paró Moisés y dijo, que viva Rubén y que no muera y que no sean pocos sus hijos. Así que se transforme cualquier cosa mala en tu vida en cosas buenas. Te bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te devuelvo el tiempo. Amén. Gracias, apóstol. Y bueno, estamos llegando al final de este programa, que tuvimos la oportunidad de contestar algunas de las preguntas. Nos han quedado varias. En realidad eran como 150 e hicimos 4. No es cierto. No, pero fue un tiempo hermoso, apóstol, porque hay muchas dudas y sobre todo cada vez es más grande la audiencia que nos sintoniza en el reloj de Dios. Así que si no contestamos hoy su pregunta, atentos a los siguientes programas porque seguramente haremos el espacio. Amén. Por lo pronto, Dios los bendiga, sigan viendo los programas y compártanlo a través de la plataforma del apóstol Sergio Enríquez. Hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenecer.